Muy bien. Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos los que nos visitan hoy otra vez. Es nuestra segunda actividad de la Comisión de Cultura de este año, que dimos en llamar Velos y Desvelos acerca del escribir y la creatividad. Y tenemos hoy dos invitadas. La primera es Bettina Bensiñor, que como no es de la casa, la vamos a presentar primero. Y Nélida Di Rienzo, que ya la conocemos, pero ahora hago las presentaciones formales de ambas. Bettina Bensiñor, escritora y especialista en comunicación, asesora de empresas y organizaciones públicas y privadas, delegada de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Real Academia Española, coach de escritura para autores y coordinadora de talleres de escritura creativa y de redacción. Nélida Di Rienzo, licenciada en Psicología por la UBA, psicoanalista, de larga y fecunda pertenencia a distintos espacios y funciones dentro del Hospital Piñero, supervisora clínica de hospitales y centros de salud de Cava y provincia de Buenos Aires, miembro titular de nuestra institución, presidenta de nuestra institución durante 3 periodos, autora de numerosos textos presentados en congresos nacionales e internacionales y compiladora y coautora de varios libros sobre temas del psicoanálisis, entre ellos sobre Janine Piaget, Isidoro Puget, perdón, Janine Puget, Isidoro Berenstein y Miguel Spivakov, por mencionar algunos y hacer un breve currículum de nuestra compañera. Eh, Quiero contarles un poco que esta actividad surgió a partir de la lectura de un libro de Bettina, lo voy a mostrar, que se llama Oniricón, que es, y dice, Apuntes sobre sueños e insomnios. Eh, este fue un poco el disparador de esta actividad. Bueno, le vamos a dar la palabra primero a Nélida y la vamos a dejar a nuestra invitada para después. Nélida, Bueno, buenos días a todos y todas. Agradezco sobre todo a la Comisión de Cultura esta invitación y la oportunidad de compartir con Bettina este espacio que hemos dado en llamar Velos y Desvelos acerca de la escritura y la creatividad. Y que bueno, después yo agregué algo en relación a mi tormenta de ideas con respecto a esta invitación y a la temática. Este, en tiempos de mala fe, el soñar es un acto de resistencia. Bueno, voy a leer algo de lo que escribí, que no pude sortear la tormenta, pero bueno, espero que pueda llegar de alguna manera la idea que trato de transmitir. Eh, Primero voy a leer algunos epígrafes, ¿sí? Habrá que dejar el pensamiento para otro, el pesimismo, perdón, habrá que dejar el pesimismo para otro tiempo. Hoy más que nunca es preciso soñar. Esto es de Eduardo Galeano. Vivir solo cuesta vida. En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Esto es del Indio Solari. Voy a leer un sueño, por lo menos es un poema que se llama Sueños, de Jorge Luis Borges, que este domingo se cumple el aniversario de su fallecimiento, que dice así: cuando los relojes de la medianoche prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogavantes de Ulises, a la región del sueño inaccesible, a la memoria humana. De esa región inmensa rescato restos que no acabo de comprender, hierbas de sencilla botánica, animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. Seré todo o nadie. Seré el otro que sin saberlo hoy soy el que he mirado, ese otro sueño, mi vigilia, la juzga
resignado y sonriente. ¿Por qué estos epígrafes? ¿Por qué estos autores? ¿Por qué sueños, creatividad, escritura, arte, de acuerdo a lo que nos presentan determinados escenarios? Estos poetas, junto con otros y con quienes estamos aquí para conversar, nos acercan modos de resistir y apostar a la vida, que es la idea principal de esta presentación. Qué semanitas, las que vienen transcurriendo, ¿no? No puedo dejar de mencionar dos fenómenos sociales, políticos, culturales de enorme envergadura de producción de subjetividad. La marcha de Ni Una Menos y el fallecimiento del Indio Solari. Menciono estos dos fenómenos, no en profundidad, porque ambos para esta ocasión llevarían como mucho tiempo. Bettina y quien les habla junto con la Comisión de Cultura, resaltamos la idea de la conversación para esta ocasión. Y cuando pensaba qué quería decir, me surgió la conversación precisamente es una molestia para algunos sectores autoritarios. Por eso se atacan ciertas reuniones, ni hablar de las multitudes, porque las mismas pueden ponernos a resguardo de las violencias que generan a ciertos personajes tantos cuerpos juntos, vibrantes, demandantes, deseantes. El ruido real o simbólico de las violencias ensordece a las conversaciones. Metiendo los argumentos en una pieza de artillería, no sale otra cosa que ruido o muerte. Eddie Abramovich da un ejemplo de cómo se podía justificar la guerra de Troya en la falacia del rapto de Helena y la versión contemporánea que podría ser las armas de destrucción masiva. Reemplazar la finalidad última por un bien superior o una causa heroica. No puede haber ejemplo más claro de usurpación lingüística dirigida a convertir la razón en matanza. Las violencias se dirigen a paralizar las resistencias o para torcer la voluntad del otro a favor del violento. ¿Qué lugar para los afectos y el pensar en estos escenarios crueles, llenos de odio, de segregaciones? Freud establece una diferencia entre el yo placer y el pensar. Mientras el yo placer descarga los afectos en términos cuantitativos sobre el cuerpo, el pensar introduce una dimensión cualitativa que habilita la angustia señal, ese aviso mediante el cual el sujeto advierte el peligro, busca ayuda y se dispone a la acción. Subrayo, se dispone a la acción. Cuando dejamos de pensar, nos quedamos en el yo placer que se conforma con la satisfacción inmediata de la que tanto hablamos en el modo de presentación de las subjetividades actuales. Se conforma sin advertir la degradación que tal rumbo conduce. Esta disociación de los afectos y el pensar deja a las personas al servicio de los mandatos de la época, signadas por el individualismo, y la cantidad de likes con la ilusión que brinda para muchos la posibilidad de existir. Así es como proliferan las crisis de angustia que paralizan el trabajo psíquico y su expresión en el cuerpo, suicidios, violencias, desbordes, consumos y otros padeceres que no dan lugar a las preguntas que movilizan los afectos y surge la angustia automática. Pregunto, ¿pueden los duelos generar algo creativo? ¿Por qué pienso el fallecimiento del indio como un fenómeno sociopolítico y cultural? No solo por considerarlo un poeta, que es una apreciación personal, sino también por el efecto de esa poesía en multitudes que lo seguían, lo siguen y lo seguirán. La paradoja para aquellos que piensan las letras de sus canciones como crípticas, metafóricas, y ser al mismo tiempo populares, lo popular siempre degradado, y para eso sigo a Sergio Zabalza que dice que solo un cuerpo vivo logra apreciar ciertas líricas siempre y cuando alguien brinde el espacio para que tal encuentro sea posible.
Por eso lo entienden cuerpos movilizados, angustiados, urgentes, deseantes, que se sintieron interpretados. Sergio da vuelta a la ecuación y dice, si las letras no se entienden, es porque están dirigidas a eso que no sabemos de nosotros mismos. Eso que dijo Sergio, me hizo pensar inmediatamente en mencionar el neologismo creado por Lacan cuando habla de la langue, la lengua, escrito todo junto, para hablar de lo más cerca de los gorjeos del bebé, una suerte de actividad lúdica, una que implica la imitación del bebé que crea espontáneamente, que es una suerte de lenguaje, fuera de la comprensión y la imitación del lenguaje de otros que se encuentran allí. No en los fonemas, sino en el ritmo y la melodía. El bebé arma y rima sus ga, ga, ga en el periodo de euforia que le lleva a confirmar, a canturrear, dónde van emergiendo los dones expresivos del sujeto. Aquí también tiene que haber un adulto que les dé lugar, que le dé cabida, resultado de hablarle, de la canción de cuna, de ese baño de lenguaje que nos hace humanos. ¿Agrego acaso cantar, bailar, hacer música? ¿No es una escritura en el aire? Voy a contar una anécdota del excelente artista Luis Salinas, que en un reportaje radial tuve la oportunidad de escucharlo, lo que fue un placer, quien hacía la entrevista y de él también, que una vez su hija, cuando era chiquita y él estaba tocando la guitarra, pasó por al lado y le dijo, papá, tus manos cantan cuando tocas la guitarra. Anécdota hermosa de los 1000 modos de escritura que marcan a los cuerpos. Paso al de Ni Una Menos. Ni Una Menos nació en el hartazgo por la violencia machista que tiene su punto más cruel en el femicidio. Se nombró así diciendo basta de seguir sumando mujeres muertas por solo hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes, y para señalar cuál es el objeto de esa violencia. Demuestra la fuerza de ser reconocidas en esa palabra, en su pluralidad de voces y tonos. Ahí también hay música, hay escritura. Es un colectivo, pero también un lema y un movimiento social. Multitudes, cuerpos vibrantes, alzar las voces, vivas nos queremos. En tiempos de mala fe, el soñar es un acto de resistencia. No se trata de negar el dolor, se trata de no dejar que el miedo nos quite la posibilidad de construir algo distinto. En tiempos de mala fe, soñar es un acto de resistencia. ¿Qué quiero decir con actos de mala fe? Aquellos donde la crueldad propia del ser humano se nos presenta en sus flujos avasallantes, dejando en nuestros cuerpos innumerables gestos asombrados. En tiempos de cinismos, de apremios, donde las informaciones como capas envolventes que se pierden unas con otras sin tiempo a la reacción ni a procesar, a pesar de todo, creer que es posible un mundo más amable, más respirable, también es un acto político. Cuando hablo de político, hablo de un concepto complejo, pero que apunta de manera central al modo en que debatimos, discutimos, cómo podemos organizar la vida en común. Mala fe, porque no hay improvisación ni errores, por lo menos en Occidente, donde el neocapitalismo avanza al ritmo del ruido ensordecedor de platos cada vez más vacíos. Las desigualdades se multiplican por doquier, el pensamiento se aplana y la pasión por la ignorancia tiende sus redes. Quienes hemos asistido a víctimas de torturas, de exilios, por una de las más horrorosas dictaduras, entre otras que se vivieron en nuestro país, podemos decir que algo puede recuperarse después de penosos procesos traumáticos, pero la desaparición de los cuerpos no tiene vuelta atrás. Cito a una de las fundadoras de nuestra asociación,
Gilú García Reynoso, con su texto Matar la muerte, que explica mucho de esto que estoy diciendo. En esas asistencias, Ana Beresín fue un faro para mí con la primera edición de su libro sobre la crueldad, la oscuridad en los ojos. Ulloa, un maestro que nos transmitió la importancia de la ternura para combatir la crueldad, y nos habló de la cultura de la mortificación. Es un tema que por su enorme complejidad no se agota. Tenemos como analistas la obligación y el compromiso de seguir investigando, de hacerlo visible. Para destacar lo central del concepto es el no conmoverse frente al dolor del otro. Ese no conmoverse se expande en una destrucción que no puede parar. El dolor es del otro, no es mío. Nos conduce a un narcisismo de muerte. La muerte es un más allá de cualquier muerte. No se ascribe a ningún cuadro psicopatológico. El dolor del otro me libera a mí hasta de la muerte. Nos sobran ejemplos de poderosos que pueden pensar la posible destrucción del mundo, pero ellos resultarán inmortales. En pandemia, a partir del encierro, para impedir la expansión de los contagios, algunos especialistas concluyeron que las fuertes alteraciones de las rutinas alteraron también la hora de irse a dormir. Con nuestros pacientes y nosotros mismos que habitamos mundos superpuestos, muchas personas empezaron a manifestar la presencia de sueños densos, extraños, por encima de lo habitual. Además que creo que todavía no pudimos dar lugar a los duelos de semejante catástrofe. Pero ¿y entonces qué lugar para los sueños? Bettina en su precioso libro, Apuntes entre sueños e insomnios, Oniricom, dice, entre otras cosas, que los sueños son conexiones, es conectar. ¿Cómo conectar, no? Si está tan alterado todo el proceso psíquico. ¿Cómo darle lugar a los sueños? ¿Y de qué sueños también hablamos? El sueño tiene también una dimensión social, dice Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido. Nos recuerda que los sueños colectivos son el motor del cambio social. El sueño de una sociedad justa no es una utopía, sino una posibilidad de construir desde la praxis. Así el sueño personal se entrelaza con el sueño colectivo, dando sentido a nuestra acción en el mundo. Soñar no es escapar de la realidad, sino abrazarla con profundidad. Como dice Camus, en medio del invierno aprendí que había en mí un verano invencible. El silencio que acompaña al sueño es también un acto de rebeldía. El ruido es el tirano de la modernidad, el silencio es su única revolución, decía Sontag. En el silencio los sueños encuentran su espacio para crecer y madurar. El acto de soñar sin condición es un acto revolucionario. En un mundo utilitario donde todo tiene un precio y una utilidad, los sueños nos recuerdan que hay algo más allá de lo material. Representan el puente entre lo ordinario y lo eterno, entre lo tangible y lo trascendente. Está de más aclarar la relación entre la literatura y el soñar que Bettina va a desarrollar bellamente en su libro, que desarrolla bellamente en su libro y lo hará ahora seguidamente cuando yo ya esté ya termino, y la particular combinación de elementos oníricos que no son tan fáciles de representar con simples palabras. Sabemos también que Frankenstein nació de una pesadilla y que ya sea como fuente de inspiración o como relación específica, algunos autores han trabajado acerca de esta relación compleja e imposible entre los sueños, la literatura y la realidad. Para García Márquez, el soñar era un acto de resistencia hacia el olvido. El sueño es reserva humana, nos dice Lila Feldman. Así el sueño personal se entrelaza con el sueño colectivo, dando sentido de nuestra acción en el mundo. Y termino con el último párrafo de la última carta que escribió el indio, describiendo la realidad actual. Cortito es el párrafo, la carta es muy larga. La Argentina no está quedando sin plata solamente, se está quedando sin almas, sin paciencia y sin futuro. Y cuidado, porque cuando un pueblo ya no siente el dolor del otro,
el monstruo deja de gobernar desde arriba, empieza a vivir adentro de todos. Bueno, muchas gracias y abriremos a la conversación. Bueno, muchas gracias, Nélida. Bueno, le damos la palabra a Bettina. Bueno, hermoso, hermoso lo que Hermoso, compartiste, hermoso. Nélida. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a la Comisión de Cultura de la Asociación. Para mí es un honor estar esta mañana compartiendo este hijo tan querido que es Oniricón, que es este nuevo libro que nació como una recopilación de años y años de crónicas y poemas sobre sueños y también sobre insomnios. Es el resultado también de una profunda investigación y de muchos años como escritora y coordinadora de talleres de escritura. Es un libro que reúne muchos aspectos de lo que es el mundo onírico. Em, para comenzar, les, les- les hago una pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto recuerdan? Si quieren por chat, lo hacemos más ágil. Del 1 al 10, ¿cuánto recuerdan sus sueños? Estoy hablando con personas que, bueno, que tienen mucho contacto y entrenamiento con el tema de los sueños. Mm, Pueden usar el chat para contestarle a Bettina, ¿eh? Del 1 al 10, 7, Carol. 8. Es un Sí, la placer. verdad, ¿no? La verdad que claro, es un lujo. Mm. Em, Bueno, yo estoy segura que si le hacen esta misma pregunta a sus pacientes, la respuesta va a ser bastante más baja. Les leo parte del comienzo de Oniricón. Somos lo que soñamos. El mundo de los sueños abarca una tercera parte de nuestra vida, lo que equivale a unos 25 a 30 años. Sin embargo, muchas personas toman esa porción tan significativa como una especie de recreo de la mente o como las sobras del día. Tal vez ignoran el poder reparador del sueño y su potencia creativa. Olvidan que las interacciones sinápticas no descansan nunca y que el dormir y el soñar son en sí mismos una experiencia del ser en su totalidad y no una parcialidad de la mente. ¿Qué tienen en común la creatividad y el sueño? Ambos son procesos no lineales. A diferencia del pensamiento diurno, estructurado más como un storytelling, es decir, como un relato lógico y secuencial, en los procesos de la imaginación y el dormir, las conexiones entre imágenes e ideas se originan a través de saltos. Esta modalidad de procesamiento es la que nos permite un mayor grado de libertad para hacer asociaciones y combinaciones innovadoras. De más está decir que no inventamos a partir de la nada, sino a partir de situaciones o elementos que existen en nuestro archivo, ¿sí? Pero que en nuestra mente están separados. El inconsciente es este archivo tan poderoso de toda nuestra vida, ¿sí? Tiene todo nuestro capital de conocimiento, ideas, experiencias. Entonces, bueno, un poco lo que propongo en el libro es no regalarle todo este enorme capital al olvido, a la nada. En su prólogo al libro de los sueños, Borges afirma, si un tigre entrara en este cuarto, sentiríamos miedo. Si sentimos miedo en el sueño, engendramos un tigre. Y mientras te escuchaba, Nérida, pensaba también en el sueño como una conversación con nosotros, con nuestro mundo Mm. interno. Es una conversación y una puerta. Em, Muchos científicos llegan a sus descubrimientos a través de inspiración y la creatividad. Einstein es uno de los ejemplos más emblemáticos. Exploró la intersección de los sueños, la imaginación y el conocimiento, y consideraba que la imaginación es un ingrediente esencial, no algo accesorio, a tal punto que una de sus frases más conocidas es: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado y la imaginación no. Einstein aseguró que a veces la frontera entre la vigilia y el sueño se desvanece y desencadena revelaciones que podrían marcar el curso de la historia científica.
De hecho, en uno de sus sueños, en su adolescencia, hizo un viaje a la velocidad de la luz, donde las estrellas cambiaban su posición en el espacio. Y esta imagen fue una epifanía, fue un punto de partida para su teoría de la relatividad años después. Entonces, bueno, también parte del poder de los sueños y sobre todo de escribirlos, recordarlos y escribirlos, es algo que nos permite hacer un trabajo de siembra y cosecha en el largo plazo. Uno a lo mejor está muy complicado con esto de que no recuerdo o que lo que recuerdo es una lectura del presente, pero hay imágenes simbólicas que quizás las podemos eh, recuperar o reeditar, resignificar muchos años después. En lo personal me ha pasado de leer crónicas de sueños de hace 10 15 años y recién hoy entender que esos sueños eran así, carteles de neón que yo en aquel momento no pude leer. Hoy, por supuesto, con el diario de ayer me resultan un mensaje clarísimo. Bueno, entonces todo esto me generó una búsqueda, una serie de indagaciones. Siguiendo con Einstein, eh, él tuvo también otra epifanía sobre la gravedad, en un sueño donde había una vaca aplastada por una piedra gigantesca. Y esto le dio una pauta de que la gravedad no es una fuerza, sino la concibió como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo. Es decir, él rompió paradigmas de la ciencia a partir de átomos, perdón, de sueños. Me viene la palabra átomos porque me acuerdo también de que Kekulé, Auguste Kekulé, un químico alemán que descubrió que los átomos de carbono en el benceno no estaban en línea como se creía en aquel momento. Y esto él lo descubrió en un sueño donde tuvo la imagen de una serpiente que se mordía la cola y le dio la imagen de un signo cerrado, una organización cerrada como es el círculo. ¿Recuerdan haber tenido sueños resolutivos? Desde lo más nimio a lo mejor cosas trascendentes. Em, bueno, yo este sábado tuve un sueño que a partir de una imagen pude ir recuperando como en cascada otras. Y justamente una amiga pues yo sigo indagando, sigo investigando sobre el tema de los sueños y la creatividad. Y una amiga me prestó unos apuntes de la Gestalt, donde me encantó este concepto de que no solo todos los personajes que aparecen en el sueño somos nosotros, no hay algo ajeno en nuestros sueños, sino que los objetos también. Y bueno, Fritz Perls proponía darle voz a los objetos, retomo el tema de la conversación, que es un hilo conductor, eh, y dialogar con ese objeto. Y no solo qué vínculo tenemos con el objeto, sino ponernos hasta en una posición física y encarnar ese objeto, ser ese objeto. Yo este fin de semana lo puse, yo lo que leo, antes de decir creo o no creo, me parece bien o no, lo pongo en práctica. No les puedo explicar no sé, lo que a mí me resultó ser un tender con la ropa colgando en un espacio a la vista de todos. Bueno, fue una experiencia y es esto, ¿no? De dialogar con los sueños desde distintos lugares. Hay tanta información contenida en los sueños. Y bueno, tuve un insight que me permitió resolver una situación que yo vengo hace meses, ¿eh? Y por anotarlo pude en un fin de semana. Por supuesto que me movilizó un montón de cosas, emotivas inclusive, he llorado, pero de ahí no me quedé con la anécdota de las lágrimas, ¿no? Sino, ¿qué hago con esto? Me llevó directamente a armar una estrategia de resolución en un fin de semana, a partir de tres símbolos que había en el sueño. La verdad que, bueno, es increíble. Acá tengo una crónica de un sueño
a ver, esto no me cambió la vida, pero lo que hago es traerlo por lo significativo. Así como aparecen cosas mínimas, también aparecen cosas con mucha fuerza, como fue este sueño que tuve el sábado pasado. La crónica termina con, en un grupo de personas, una mujer grande hace un juego de palabras sobre un ganso o una oca y dice la palabra ink. Al día siguiente escribo el sueño y más tarde, cuando lo releo, me llama la atención la palabra ink, que no usé nunca y no sé qué significa. Entonces la busco en el traductor de Google. Significa tinta. Ayer se había acabado un cartucho de la impresora. Dentro de nosotros, más específicamente, dentro de nuestra cabeza, hay una sala de máquinas con una cantidad de calderas cuyo manual de uso desconocemos. Ujú. En nuestro inconsciente está todo nuestro potencial creativo. Los 2/3 hundidos del iceberg son los que lo mantienen a flote. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho, sobre todo por el tema de los procesos creativos, cómo retomar material de los sueños y cómo también usar la escritura como una puerta hacia el inconsciente. Einstein entendía sus sueños como ventanas a realidades alternativas, donde las posibilidades eran ilimitadas. En 1929 declaró en un diario, ¿no? Una entrevista: creo en las intuiciones e inspiraciones. Y de hecho su enfoque no era la rigurosa mecánica del razonamiento deductivo, sino la confianza en su intuición y la capacidad de imaginar escenarios audaces. A tal punto que él, de hecho, obviamente no pudo comprobar físicamente, por experiencia, la velocidad de la luz y los cambios, ¿sí? Que él descubrió. Pero en esto de la teoría de la relatividad, tuvo que tener muchísima confianza en su creatividad y su intuición. Y él demostró que la genialidad no siempre nace de fórmulas y ecuaciones, sino también de sueños y visiones, y que la frontera entre la realidad y la imaginación es más porosa de lo que creemos. Por eso sostengo que los sueños también son la vida real. Einstein y Dalí, por ejemplo, dormían la siesta de la cuchara. Se sentaban en un sillón con apoyabrazos y tenían una cuchara en la mano. Debajo había un plato de metal, una bandeja de metal. Entonces hacían en la siesta, ¿vieron cuando empieza esa duermevela que uno empieza a tener imágenes y sueños y sueños? ¿Vieron esas Mm. micro siestas de 5 minutos donde tenemos un montón de imágenes? Bueno, al Mm. relajarse, cuando entraban en esa duermevela, soltaban la cuchara, al caer hacía un ruido que los despertaba. Bueno, Dalí se levantaba directamente a la tela, a pintar las ensoñaciones que había tenido. Retomo la relación entre los sueños y la creatividad, que pongo en Oniricón. Crear y soñar es conectar por saltos. Los sueños tienen una dinámica más cercana a un videoclip que a una narración regida por las leyes de causa y efecto. Las imágenes simbólicas se combinan como en un caleidoscopio y generan nuevos sentidos. Entonces, no hay ideas disparatadas en los sueños, sino conexiones inesperadas. Acá esto lo emparento con el chiste y con los procesos creativos, donde lo que vemos en un chiste no son cosas, no vemos nada nuevos. El chiste nos trae cosas que conocemos, pero que en nuestra mente están separados y que al verlos juntos nos dan ese cortocircuito que nos genera la risa. O en el caso de los procesos creativos nos genera este asombro, pero si ya existía, ¿cuándo se inventó la rueda? Siglos y siglos y siglos y siglos. Y las valijas hace 3 siglos mínimo. En realidad hay testimonios de valijas anteriores incluso. Pero ¿cuántos siglos tuvieron que pasar para ver esos dos elementos juntos y hacerle un monumento a la persona que inventó la valija con rueditas? Entonces, bueno, este tipo de cambios pueden ser pequeños o cambios para toda la humanidad, para la historia de la ciencia. Con respecto al escribir, encontré esta puerta de la que les hablaba,
En lo personal, creo que soñar, igual que escribir, es uno de los mayores actos de libertad. Cuando hacemos una autobiografía, también estamos en un proceso creativo, porque la memoria no es un estante donde los libros están quietos. La memoria es activa, la memoria va modificando los recuerdos y va modificando la narrativa y la significación que tiene para nosotros en los distintos momentos de nuestra vida. No narramos igual un hecho que tuvimos ayer que si cómo lo vamos a narrar dentro de 10 años. El mundo nunca está tan ordenado como cuando escribo. Me apasiona adentrarme en el lenguaje aparentemente caótico de las imágenes oníricas que una vez que las transcribo dejan de ser entidades volátiles o caprichosas y me permiten descubrir aspectos míos y del mundo. Siempre había lamentado mi poca memoria en general y en particular la referida a los recuerdos de infancia. Sin embargo, al intentar ficcionar alguna escena de mi niñez, salen a la luz los elementos que había olvidado por completo. Nombres, situaciones, diálogos. La acción misma de escribir nos permite recuperar fragmentos de nuestra historia y de nuestras emociones. En esta exploración comprobé cómo el dormir y el soñar están ligados al potencial creativo que todos tenemos. Es un tema que trabajo en mis talleres de escritura creativa. Me sorprende cómo la falta de estructura y de contradicción al escribir en el lenguaje onírico ayuda a los más racionales a soltar la pluma y potencia al infinito a los más desinhibidos. Es interesante cómo en los sueños conectamos las cosas sin nuestra voluntad. La escritura, además de ser una fuente de disfrute y de descarga emocional, nos revela aspectos profundos de nosotros que muchas veces desconocemos. Y aún cuando hacemos ficción, estamos diseñando pequeños seres que ponen algo de nosotros en el mundo. En lo relacionado con los sueños y el insomnio, descubrí a través de la escritura un caudal muy potente de imágenes y recursos con los que inicié mi propio acompañamiento. eh, Siento que poner la tristeza en palabras y expresarla fuera de mí aligera el peso y me redime de cargarla a ciegas. Finalmente, nada parece tan grave ni tan dramático cuando lo vemos en un papel a la luz del día. Se siente un poco como leer una historia de otro, una experiencia singular y a la vez universal. Y esto también se emparenta con los sueños, que los sueños tienen algo de singular y a la vez algo de universal. Hay sueños universales, soñar con la caída, soñar con estar desnudos, bueno, hay mucho. También Joseph Campbell decía que los mitos son sueños colectivos y que los sueños son mitos privados. Continúo leyendo. Muchos psicólogos y psiquiatras recomiendan la escritura como instrumento terapéutico, no solo para la psique. En una investigación de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, se concluyó que escribir también acelera la cicatrización de las heridas físicas. Esto también lo comprobó James Pennebaker, que es uno de los padres de la escritura terapéutica. Otra de las prácticas que propongo en los talleres de escritura es describir escenas de la infancia en tiempo presente. Es impactante cómo, al presentificarlos, los recuerdos cobran mayor nitidez y se hacen más vívidos. Mucho más que evocarlos, se transforman en algo similar a una experiencia en tiempo real. Y entonces transcribo una escena de mi niñez en tiempo presente. No me gusta la siesta. Aunque me obliguen, no la puedo dormir. Mi hermana tampoco duerme. Está leyendo Mujercitas. Aunque sé que me va a decir que no, le pido que me cuente las pecas de la espalda. No es no, me dice cuando insisto. Me debes, le recuerdo, y me propone, te lo cambio después por un fideo fino. Fideo fino. Está por empezar lo mejor del día. Salimos corriendo a buscar un lugar lejos de árboles y cosas que nos puedan golpear por si nos mareamos y nos caemos. Ella no se saca las sandalias, no le gusta pisar el pasto. Yo me descalzo, a mí me encanta. Nos separamos un poco y cuando nos miramos me hace cosquillas la panza esperando lo que va a venir. A veces también me pican las encías. Me da como unos pinchacitos cuando estoy nerviosa esperando que pase algo grande. Y esto, hago un paréntesis, esto lo recuperé ahora con este sueño. Yo no recordaba la sensación de que me picaban las encías. Em,
y tampoco recordaba partes de la casa que nombro en esta escena que ficciono o que recreo, esta escena de mi infancia. Estiramos un poco los brazos, los cruzamos y nos tomamos de las manos. Nos alejamos y cuando empezamos a dar vueltas despacito veo cómo también gira lento lo que está detrás de ella, el quincho, la casa, la ligustrina y el portón verde. Antes de ver pasar el níspero y la higuera la miro y cuando cantamos fideo fino, fideo grueso, ya estamos dando vueltas rápido. Y les puedo asegurar que esto lo reviví y pude sentir cada cosa que describo no antes, sino después de haberlo escrito. Para cerrar, ¿estamos bien con el tiempo? Me queda lo último. Está perfecto. Bueno, parafraseando a Nietzsche, creo que la vida sin escritura sería un error. No hace falta ser escritor para volcar nuestro mundo en palabras. Es una pena que haya tanta mitificación en torno a la creatividad y la escritura, como si la actitud creativa fuera un talento reservado a unos pocos privilegiados, y escribir directamente una actividad para maestros de la talla de Borges o Cervantes. No importa si escribís con una finalidad estética o catártica, si pensás publicar o guardar tus papeles escritos bajo llave. Lo fundamental es que si oís el llamado, le des cauce. Em, Sócrates decía, escribe para conocerte. David Foster Wallace decía, la tarea de la buena escritura es darles calma a los perturbados y perturbar a los que están calmados. Clarice Lispector decía, escribo para salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Entonces me pregunté, ¿y yo por qué lo hago? Y escribí este poema. Escribo para respirar. Escribo porque sin el aire del verbo nadaría a tientas en los días desenebrados de la memoria. Escribo como otra forma del amor, como un puente a punto de quebrarse, y también como otro aroma de la furia, la duda, la muerte. Escribo para soñar, despierta o dormida, como si tirara en la pileta eterna de mi infancia recuerdos que caen en lo hondo, para sumergirme a rescatarlos de las profundidades del olvido. Escribo para escuchar mis voces, ensamblar mis piezas, para no sofocar el grito, el rostro estanco de la bulia, la cara versátil de la risa. Si no pudiera ver, oler, tocar, igual escribiría. Si no tuviera manos, igual escribiría. Si no existiera el papel o la computadora, si no hubiera nacido la palabra, y aún si yo misma no hubiera nacido, igual escribiría. Gracias. Hermoso. Muchas gracias, Bettina, muchas gracias, Nélida. La verdad es que han sido dos presentaciones hermosas, profundas, eh, y si algo tienen en común, seguramente más de una cosa, pero sí que han puesto algo de ustedes, algo propio de cada una de ustedes en lo que nos han compartido. Así que muchas gracias por esto. Y ahora le vamos a pedir a nuestro secretario Patricio que habilite los micrófonos. Eso significa que puedan ir pidiendo la palabra. Nuestras compañeras Diana Pollack y Silvia Olazo, también pertenecientes a la Comisión de Cultura, van a coordinar el debate. Así que les pedimos que vayan levantando las manitos amarillas. Bueno, y les iremos dando la palabra y por supuesto también entre Bettina y Nélida pueden intercambiar cuando lo consideren necesario o deseable. Bueno, adelante. Bueno, en principio, hermoso, Bettina, me encantó y tuvo total resonancia de muchas de las cosas que siento y pienso. Esto de escribir como modo de elaboración, ¿no? Incluso yo tenía un maestro de los tantos que tuve, por suerte, y tengo, este, que me decía, escribí, 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 mostrá tu clínica, pero era no solamente por mostrarla, sino por lo que implicaba trabajar y lo que me significaban esas situaciones, esas presentaciones, ¿no? Lo que me conmovían.
y me conmovían de tal manera que era no solamente para trabajarlas en análisis o en el mismo espacio de supervisión, sino para volcarlas en un papel, para hacerlas circular y para que yo misma las leyera. Y así con cada escrito, y la verdad que es cierto que todo lo que tiene que ver con el arte, viste que hay algo de pensar que tiene que ser para elegidos. En general pasa con todo, ¿no? Con la música, con la danza, con la escritura, restándole valor a eso que implica el deseo de moverse, ¿no? Moverse en la escritura, moverse en la danza, moverse con la música, moverse, ponerse en acción. Muy hermoso. Sergio Expresar, Farina, de hecho, significa sacar, sacar del cuerpo, Mm, sacar de uno. sí, sí. Sergio Farina levantó la mano. Me parece, yo por lo menos la vi, no sé. Bueno, Bueno, acá hay algo escrito por Cristina que dice, muchas gracias, muy bello. Me gustaría saber si tenés algún lugar para escribir algún grupo. Gracias, En me tengo que retirar. Esto Gracias, para Diana, un Betty. placer. En Esto, este momento tengo vacante en un taller online que estoy dando miércoles por medio. ujú, Tengo otro presencial que ya los cupos están cubiertos. Em, pero bueno, eso. Siempre Cada tanto doy puede en armar Casa de uno Letras, nuevo. sí, con gusto. Cada tanto doy algún taller en Casa de Letras. Voy a proponer para primavera o para verano el Club de la Escritura. Em, Así que bueno, si quieren seguirme en las redes, les pongo acá, así se enteran las novedades. Es mi nombre y mi apellido. ujú, Uso Instagram. Van a ver publicaciones mías en Facebook, pero porque Instagram las pone ahí. No interactúo en Facebook porque hay mucho vicio de mensajes, así mucho spam, así que ni entro ahí. Sí, pero lo publican, hacen eso desde... Claro, les digo por si me escriben en Facebook y pasan 2 meses que, bueno, me acuerdo y entro a ver si hay algún mensaje. Más Ujú. ágil lo hago a través de Instagram. mm. Bueno, acá Sergio Farina dice, bellísimo, solo había enviado un aplauso. Muchas gracias. ¿puedo, Gracias. ¿puedo intervenir? Sí, Mientras claro. tanto, Por supuesto. felicitaciones, Bettina, Nélida, espectaculares. Me encantaron las dos exposiciones. Quería, ya que estábamos hablando de Borges, encontré en el arte narrativo y la magia una frase que me llamó la atención en relación a la escritura. Dice, the words are many, but the word is one. O sea, las palabras son muchas, pero la palabra, con mayúscula, es una. Mm, Y me parece que muchas veces en relación con este tema de los velos y desvelos y los sueños, ¿cuántas veces nos aparece esa palabra en un sueño y lo recordamos al despertar? Ujú. sí. Y es como tirar la punta de un ovillo, ¿no? Vos ponés Claro. una idea, una palabra. Ahora que decís esto de las palabras, no conocía esa frase de Borges. Sí, Abelardo Castillo, Abelardo Castillo decía que los sinónimos son muchas veces engañosos porque Ujú. no son equivalentes. No es lo mismo decir cara que rostro que jeta. Entonces, estamos haciendo alusión a lo mismo, pero estamos describiendo distintas cosas o Otros distintos escenarios, aspectos de lo mismo. claro. Mm. A mí me interesaba, eh, Bettina, que por ahí cuentes un poco este proceso del escribir los sueños, ¿no? Como remedio para el insomnio, ¿no? No hemos hablado mucho del insomnio y me parece que Mm, ocupa un lugar importante en tu libro y en Sí, tus descripciones.
que, bueno, si querés tomarlo en algún momento de esta Sí, sí, bueno, conversación. Oniricón está estructurado en tres partes. Primero el mundo onírico, los sueños, hay crónicas, poemas inclusive, toda esta cuestión de que hay mucha libertad, mucha cuestión incluso lúdica, porque hablo de la creatividad también. La segunda parte muestra la contracara de lo que es no solo el insomnio como experiencia en sí, que ya de por sí tiene un peso bastante importante, sino como contracara de lo que nos privamos cada vez que no dormimos. También Mm. toco el tema de la medicación, de dormir con pastilla o sin pastilla, sin abrir juicios, ¿no? Sino preguntar qué le pasa a la mente que no duerme, no puede o no quiere dormir, en qué medida somos rehenes y en qué medida somos responsables por nuestro insomnio. También tuve muchos descubrimientos. La escritura funciona magníficamente como fuente de autoconocimiento. Entonces la escritura, incluso de los insomnios, va revelando, así como hay sueños repetitivos, hay insomnios repetitivos. Algunos son insomnios por ahí ligados con, bueno, la ansiedad antes de un viaje o de dar una charla, o cuando, bueno, cuando llega el amor y que nos quita el sueño. Entonces tiene connotaciones tanto positivas como negativas. Pero bueno, Y hay otras muchas. inexplicables, y otras inexplicables. Sí, sí, Claro, pero sí, 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 seguro. sí, Ujú. pero bueno, hay Mm. mucho también para aprender de eso. Sí, claro. Muy de la época también. Bueno, el 60% de los argentinos tiene algún Mm. problema, y esta estadística es del año pasado, no sé qué Sí, número sí, dará sí. este año, ¿no? Este Claro, año el quedará así. 60% tiene número, algún problema para dormir, para conciliar, Para mantener o para conciliar el dormir. sueño. Ujú. Sí. Bueno, también hay distintos tipos así como hay distintos tipos de sueños, hay distintos tipos de insomnio. Claro, Ahí está Rubén con la sí, mano con Rubén. la mano levantada. levantada. Sí, Estás muteado, sí. Ahí sí, está. ahora sí. Ahí está. Bueno, bueno, muchas gracias. Bellísimas las presentaciones, Nélida, Tina también. Gracias. Juan, varias cuestiones me conmueven. A ver, en principio lo que traen me hace pensar en, digamos, la dimensión anfibológica de esto de soñar o el sueño en relación eh, al trabajo del sueño, en relación a lo inconsciente, como bien presentan, y también como bien presentan sueños como proyectos, digámoslo así, ¿no? El soñar, Mm. tener sueños como proyectos. Y qué bien tu presentación, en realidad, en relación a la cuestión de lo social, comunitario, político, de estas dos perspectivas, ¿no? Del ni una menos y lo del indio, como verdaderos sueños colectivos, digamos, ¿no? Así Ujú. puestos en acción, en acto político, como muy bien destacás, la política esta que propone Badiou, por ejemplo, ¿no? Lo que Claro. implica un procedimiento de verdad, más allá, obviamente, de los partidos y de lo peor aún de los Ujú. fundamentalismos, ¿no? Creo que tu presentación da cuenta de un trabajo del sueño. Y qué hermosa palabra también que surge en la presentación de ustedes, muy, muy elocuente, llena de, bueno, por supuesto, Bettina, lo que vos traes en relación a tu historia, tus relatos infantiles, digamos, bellísimo, ¿no? Este, ahí puesto esto del trabajo del sueño y el trabajo del síntoma, decía Freud también, ¿no? Ponía el Arbeit, el trabajo ahí, ¿no? Y me parece que ustedes ponen a trabajar eh, esto que en algún momento me nota acá, Betina decías, ¿no? No regalar al olvido o a la Mm, nada. Me parece re actual, ¿no es cierto? Porque estamos tan anestesiados, con muchos narcóticos, ¿no? Que nos anestesian, ustedes ahí
destacan, ¿no? Y entonces creo que también alude, por un lado, efectivamente al campo de libertad del sueño, y al riesgo, ¿no? Porque el riesgo de la inteligencia artificial expropiándonos la posibilidad de soñar, digamos, ¿no? Me parece que en el proceso de robotización, el riesgo, ¿no es cierto?, del humano, es decir, en mutación hacia la robotización, el riesgo de perder la posibilidad de soñar. Y Mm, que en esta presentación de ustedes, esto que vos recordás, Nérida, en relación a la Lang, qué hermoso como lo decís, porque yo ahí ubicaba nada más ni nada menos que la invención del bebé, ujú, invención, digo, ¿no? Está como inventando allí, precisamente no solo con las marcas del otro, que sí van a mm, estar, y a veces sino con las propias. tremendas, Mm, pero, y otras tan propiciatorias, por supuesto. Pero muy rico, ¿no? Esa dimensión de lo real, diría Lacan también ahí, ¿no? En la langue, como una manera, ¿no es cierto?, de inventar allí. Y me acordaba de, poquitos más, y me acordaba de ese libro, de ese cuento tan bello de García Márquez, ¿no? Me alquilo para soñar. Qué belleza, ¿no? sí, O Sí, hay unos, ustedes saben que hay unos volúmenes de Federico Fellini que justamente se llaman sueños, sueños y dibujos o sueños y pinturas, porque él ujú, soñaba tremendamente. sí, Bueno, vivía soñando, un sí, poco lo que claro. dijo, Kurosawa. somos lo que soñamos, ¿no? Dijiste, Mm, Bettina, Sí. bellísima Ah, también. bueno, Y eso lo digo. Fellini, Sí. claro, Kurosawa también Y tiene una Fellini era película, un Sueños. ser un gordo que soñaba. Pero hay un libro bellísimo, se los recomiendo, hay un PDF que anda circulando, el libro es una Sí, maravilla. Y no sé, había puesto, bueno, no, simple, termino con esto, ¿no? Que me parece que ustedes lo traen también. Yo creo que el arte es del orden de la dimensión del sueño. Es notable, yo creo que en las distintas versiones del arte, en las distintas formas, el séptimo, el cine, coincide en su invención es de 1895, coincide con el proyecto de Freud, es bellísimo eso, digamos, la fundación del psicoanálisis y la fundación del cine, donde yo creo que es el arte más específicamente onírico, incluso hasta sí, técnicamente, claro. por eso la sala oscura, el parpadeo del ojo al principio, todo. Pero bueno, ahí tenemos a Buñuel, ahí tenemos a David Lynch, digamos, y tantos otros autores. Ah, claro. recordaban a Dalí, Bettina, recordabas a Dalí, y no sé si ustedes se acuerdan que hay una de Hitchcock que se llama Cuéntame tu vida, es uno de los títulos que tiene, donde los Sí, sueños, ahí Hitchcock le pide a Dalí, y hay dos sueños que son de Dalí, son una maravilla total, con Ingrid Bergman y Gregory Peck, una maravilla. Les agradezco enormemente, hay muchas notas más, pero quiero seguir la conversación. Gracias, muy hermoso. Gracias, Muy Rubén. hermoso. un Gracias. placer, gracias. Sí, Kurosawa también tiene una película, se llama De los Sueños. los sueños, claro sueños. que sí, Sí, Bettina, hermosa, los Sí, sueños. sí, sí. Wow. No, lo que quería decir de esto que decías de la Lange, lo traía porque precisamente, además de que es algo propio del bebé, ¿no? Más allá de lo que le dicen, o lo que le hablan, es esta cosa de ese otro lenguaje, ¿no? De ese lenguaje preverbal que persiste a lo largo de la vida, ¿no? Y que se Mm, capta con el cuerpo, con los cuerpos, mm, ¿no? Con bueno, los cuerpos vibrantes, con los cuerpos deseantes, con los cuerpos mm, que captan algo más allá mm, del razonamiento, del entendimiento, ¿no? mm. Este, por eso lo junté con lo de la paradoja del no entender las letras y al mismo tiempo cómo responder a esas letras, ¿no? Lo de esa Con balsa que sí, vos con citás y tanto fervor, lo trabajás muy bien, sí, sí. con tanto fervor, ¿no? Oh, claro, Captando ahí los dichos que otros podían decir, eso no lo van a entender. Pues sí, parece que claro, sí lo entendí. claro, claro, Lo entienden, ¿no? claro, claro, Bueno, sí. no me Mm. parece que Marta quiere hablar para que no hablemos tanto Marta nosotros. Carbonero. No, no, no está bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, mil gracias por estas presentaciones y Mm, miles de resonancias. Em, yo soy de las personas que necesita escribir. mm.
Así como, no sé, respirar, comer, Mm, necesito escribir. mm, Y yo lo veo como ponerle cuerpo, ¿no? Mm. A esto que me pasa. Tal vez no tanto desde los sueños, este, pero a mí me pasa que me recuerdo más las pesadillas. Pero bueno, pero bueno, me han enseñado mucho. Y Mm. quería compartir unos versos de Octavio Paz, al que le he tomado prestadas unas cuantas frases para mis coordinaciones, y en mis escritos, que dice: alguien escribe por mí, mueve mi mano, alguien que me da plena existencia. Mm. Ay, qué hermoso. Y después no, me peleé un poquito con Octavio Paz, pero digamos, me parece que hay libros como Libertad bajo palabra, que me han aportado bastante. Y esto es lo que me pasa cuando escribo y me contacto con lo que escribí, digamos, que me doy cuenta que dije cosas que no pensé. Por Sí, eso resueno, por sí. eso, y entonces dialogo con ese texto, Claro. como con otra parte mía. Por eso tomé estos versos de Octavio Paz. Bueno, Hay una cosa Foucault, de... ¿Mm? sí, perdón. Sí. Foucault tiene tres etapas en su escritura. La primera era tirar bombas, ¿sí? Romper estructuras. La segunda tenía que ver con dar herramientas, ¿sí? Con, bueno, dar la posibilidad de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacerlo? Y la tercera escribía para aprender sobre un tema y para Sí, conocerse. Mm. tal cual, tal cual. Y esto que dice Marta me hizo pensar en esa cuestión también de la escritura, donde por ahí me encuentro con algo escrito de hace tiempo y de repente digo, ¿lo escribí yo? Sí. mm, Tal Este, cual, yo tal escribí cual, esto, una cosa tal de cual. extrañeza, tal cual. como la extrañeza que a veces despiertan los sueños, o los sueños que también son como anticipatorios, ¿no? Que no los nombramos, pero Sí, que también están. Eso que uno dice, ¿cómo? Yo soñé esto y esto terminó pasando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funcionó, sí. no? Bueno, que Tal por ahí cual, hoy tal se cual. había Sí, dedicado a la telepatía, ¿no? yo me titulo militante de la escritura. Ay, qué Me Claro. bien. autotitulo. Sí, sí, El, pero el grupo de hasta de escritura que es ayer, bajo llaves también. Sí, no, me parece un acto maravilloso, esto del Ujú, autoconocimiento y además la comunicación con el otro. Siempre hay alguien implícito, aunque muera el escrito en un cajón, como decía Bettina, ujú. ¿no? sí, 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 Y sí. yo valoro mucho la revista de la asociación, Mm, que ahora están pidiendo textos, así que por eso también la parte militante de la Claro. escritura, Está porque buena la idea son... buena la idea de escribir para la revista, estamos en eso. Sí. Yo estoy en la comisión Ah, y perfecto, perfecto. y, Porque es una plataforma de encuentro, yo eh, Sí, siento. sí. eh, Y la escritura es exactamente, un encuentro. La escritura es un claro, encuentro, claro. sí, Y no claro. nada más. Yo voy a Muchísimas levantar la gracias. mano así, perdón, porque sí, no encuentro La La manito. manito. bueno, el signo. Este, agradecer también, maravilloso, Betina, por la valentía de lo que escribís y de contar los sueños. A mí me parece que los analistas somos un poquito más reservados o prejuiciosos para compartirlos. Este, y también los sueños no recordados, ¿no? Mm, Trabajan, de eso lo decía Octavio Paz, ¿no? Cómo trabajan en el orden de la producción, no solo es los que uno pueda recordar, pero también compartirlos. Les trae como un poquito como de esperanza de recuperar lo que decía Walter Benjamin acerca de la narración, de poder contar la experiencia, ¿no? Esto que no puede hacer una inteligencia artificial. Mm, Puede ujú. armar un poema, pero no puede juntar palabras en un Ay, no, orden yo estoy. simbólico porque las tiene, pero no puede imaginar, ¿no? Es una máquina de hacer
poesía, pero no hacer un poema, ¿no? Eso. Entonces, bueno, narrar la experiencia subjetiva, esto me pareció que me evocó tu presentación, ¿no? Poder compartir un modo de resistencia también, estar acá sintiendo, ¿no? A través de los distintas... Somos privilegiados también en eso, pero además entiendo, y ahora hablo de mi compañera Nélida, muy palabra esencial la tuya, porque representa mucho, Nélida, la preocupación de cómo reunirnos, cómo hacer comunidad con lo que duele, ¿no? Resistir a la indiferencia, al aplanamiento. Y me parece que sí, Nélida, vos preguntabas que si con el duelo se hace creatividad, yo creo que absolutamente sí. Hay mucha Así literatura como, sobre duelo. Sí. claro, claro, Sí, porque sí, claro. no solo sueños colectivos, sino duelos colectivos, que es un Sí, poco claro. los que volvían de la guerra también, los que vienen, los que vuelven de estas guerras, vuelven mudos, ¿no? La imposibilidad de dar cuenta, ese empobrecimiento simbólico, Claro. producto de la crueldad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el duelo colectivo también es generador, ¿no? De, bueno, de resistencia a la mala fe. Así que Sí. estamos en eso. Me gustó mucho y agradezco, la verdad. Mira, ahora precioso lo que compartís. Me trajiste a la memoria un poema de Piedad Bonet, no sé si la conocen, es Sí. una... Bueno, el poema Las cicatrices, lo acabo de buscar porque no me lo acuerdo de memoria. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Mm. Y bueno, Hermoso. a ella le ha tocado una muy fea y es una escritora increíble. Hermoso, Se puede hermoso. hacer arte con el duelo, con el dolor, con la ausencia. Y bueno, yo lo leo piel de Sí, gallina, es cada vez que lo que hace leo. falta, es que es Sí, necesario, si no, no Y, hay y, manera, no hay y me manera de... gusta, ay, Mm. perdón, esto No, de no, decí. compartirlos, compartir el sueño, porque Piglia decía que contar un sueño era un bajón cuando el otro no estaba y estaba, no, él decía, bueno, contamos sueños, pero cuando nos cuentan el sueño del otro y nosotros no estamos en ese sueño, es muy aburrido. es como la foto, si no estás en la foto, no. Claro, no participaste. Pero a mí me parece que es crear un espacio de ensoñación, muy winnicottiano lo que digo, ¿no? Pero es así, claro. Bueno, muy mayo francés, ¿no? Salir a buscar los sueños y la imaginación Mm. al poder, Al La sí. poder, imaginación al poder, la claro. imaginación al poder. Las utopías. Claro, Efectivamente. Ujú. claro, sí. Paola González, estabas levantando la mano. Sí. Ay, sí, bueno, Quería- muchas gracias. No sé si ya estamos medio sobre hora, pero primero, principalmente, quiero agradecer por este espacio. La verdad que les pediría más, por favor. Personalmente, creo que la creatividad en sí misma es la esperanza, digamos. Ujú. Sobre todo en estos tiempos de tanta digitalización y tanta robotización, justamente lo que se está esperando un poco que pase es que la gente frente a toda esta naturalización de lo que es la IA y lo computarizado, justamente se va a empezar a valorar mucho más el orden de lo subjetivo y de la autenticidad, que para mí se pone en juego en la creatividad como acto, ¿no? Como acto fundante, como posibilidad de transformación. Así que me parece que estos espacios son sumamente necesarios, que podamos plantearnos esto. También esto de lo onírico me queda sonando mucho. Yo lo leí, bueno, también estuve investigando sobre creatividad. No sé si conocen a este autor, Fidel Mochi, probablemente. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, hablaba de esto, ¿no? Como en ciertos estados meditativos, como de entrar en las ondas teta, creo que eran,
uno está muy asociado a las ideas, a cuando van fluyendo las ideas y permite o favorece el acto creativo y también lo plantea como compartir, que la creación también se puede dar como un acto colectivo. Él lo hacía como en talleres grupales. Me parece súper interesante. Y bueno, esto de cómo todo se va asociando de alguna forma, la verdad que la escritura, también esto que decían de la musicalidad en el desarrollo del bebé, o sea, bueno, yo cuando tuve que hacer mi tesis de grado, investigué bastante sobre eso porque hablé sobre la música y eso era algo que me apasionó. A mí, yo soy, aparte de psicóloga, soy cantautora, así que tengo mis canciones Ah, bueno. y las escribo mucho hace años y es como que ahora me estoy dando lugar a compartirlo con más fuerza, mi arte. Y yo tengo una creencia que es como el poder compartir, yo creo bueno, es una decisión personal lo que uno hace con una obra, totalmente personal. Pero el acto de compartirlo, creo que libera a otros también, digamos, como Totalmente. para mí, ¿no? Como yo vivo, es como, no queda solamente, no se termina ahí donde cuando la guardo y la releo, sino que donde yo puedo compartirlo y me doy cuenta que resuena en otros, es impresionante los efectos que tiene, o sea, es realmente transformador, ¿no? Y que uno puede componer inclusive de las situaciones más terribles, ¿no? Que uno puede estar atravesando y cómo esto da la posibilidad de resignificarlo y de inclusive un poco más, ¿no? Porque para mí es como en la creación, en el acto creativo se pone en juego un saber hacer, con la angustia, con el dolor, con todo, Eso es inclusive acción, eso es acción también, claro. acción, Y es estaba, un saber muy Por eso lo práctico. subrayé tanto lo de acción, ¿no? Que no es solo pensar, ¿no? Es tal acción. cual. Totalmente, Y y para estaba mí ahí pensando, está como algo del alivio, ¿no? De la sublimación, en la sublimación, digamos. sí, y estaba Adem- pensando, Paola, esto que decís del acto individual, el acto personal de creación, pero si uno piensa que por el hecho de ser individual o privado no tiene un valor, estaríamos claro, desestimando el valor del diario de Ana Frank, ¿no? Que nos claro, permite Mm, leer claro. una época, leer una sociedad, leer una realidad y una Una historia situación, colectiva, ujú, una historia claro, colectiva a través de un diario íntimo, ¿no? sí, tal cual. Lo mismo el género epistolar, una carta a través de las cartas. Lorca Sí, tiene Lorca más es de impresionante. 500. Ujú. Claro, los historiadores han compilado y a través de las cartas conoces movimientos históricos, políticos, Sí, claro, artísticos, Y Van Gogh y Theo y sus y cartas. Theo, claro. Anaïs Nin y, ¿cómo se llamaba? Y Henry Miller, bueno, Sí. hay un Y montón. esto que decía Paola, que me parece que es re interesante, ya que es cantautora, resaltar esto de que no hace falta entender, ¿no? Vieron que la música, como la Totalmente. danza, bueno, como muchas expresiones, también las de la pintura y muchas más, no hace falta entender. A alguien le puede gustar una música Claro, interpretada en un idioma que no conoce, y solo la melodía lo conmueve y le llega de tal manera, ¿no? Que se le tal encuentra cual, tarareando. tal cual. Entonces me parece que esa es la magia, ¿no? Y la maravilla de lo que implica esos actos de creación, ¿no? Sí. Que llegan al cuerpo, que llegan al cuerpo, que resuenan en el cuerpo, más allá del entendimiento, ¿no? Sí, y estaba pensando como receptor y como productor también. A Claro, ver, Claro, sí, nadie porque se eso vuelve. plantea hacer un curso Eso, un no, curso de cocina para cocinar algo, o nadie se ujú, plantea ser Maradona para jugar un picadito, ¿no? sí, Un claro. partidito de fútbol. Entonces, ¿por qué hay que ser profesional de la escritura para escribir? La escritura es patrimonio de la humanidad, es de todos, las palabras son de Eh, todos. De ahí a totalmente. publicar Hay profesionalmente, manitos levantadas. Y sí, Silvia sí. Bender. ah, Silvia Bender. Buenas tardes. la- Silvia. Bueno, buenas tardes. No Hola. sé si estoy.
Yo soy Silvia Beiveder, no sé si me corresponde a mí o está otra persona hablando. No, no importa, no, 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 habla vos. sí, Ah, Silvia. no, simplemente quería compartir un sueño que fui antes y después de ese sueño. En el sueño yo entraba en un salón escolar y le daba la oportunidad a los alumnos, última oportunidad porque estaba por cerrar el trimestre, como para que pudieran aprobar, porque había sido un trimestre de terror, era una población con muchísimas dificultades, en situación de encierro y demás. Entonces, bueno, yo estaba bastante enojada en el sueño porque habían desaprovechado un montón de opciones que les había dado y yo había trabajado muchísimo, corrigiendo y dándole oportunidades. Entonces entraba muy enojada y entonces les decía, bueno, última oportunidad. Voy a escribir una palabra en el pizarrón. Tienen simplemente que mirarla y copiarla. El que la copia bien tiene 10. El que la copia mal tiene 1. Y entonces escribía la palabra memoria. Y les daba 5 minutos y empezaba a mirar las hojas de cada uno de ellos y me enfurecía muchísimo y aparecía en mi mano una virome gigantesca de color roja que ponía un 1 gigante en cada hoja que iba viendo a medida que pasaba entre los bancos. Y entonces hubo una especie de rebelión. Cuando los chicos estos me querían muchísimo porque me habían nombrado su tutora y bueno, yo los amaba también. Y entonces hubo una especie de rebelión donde uno me dijo, pero usted es la que no sabe escribir. Nosotros copiamos bien. Yo, pero ¿cómo? Les doy una única palabra y la copian mal. Me dice, no, profesora, usted no escribió lo que piensa, mire. Y entonces miro en el pizarrón y en vez de escribir memoria, escribí memoria. Oh, oh, oh. En ese Ah, momento desperté y bueno, era un momento de mi vida que coincidió porque tuve un asalto familiar donde murieron casi todos los integrantes de mi familia en el término de 3 meses. Mm, Hubo que internar, cuidar y enterrar. mm, Y bueno, a partir de ese momento yo empecé, era relativamente joven, tenía menos de 50 años, y mm. empecé a tener serias dificultades con mi memoria, cuando yo tenía una memoria de elefante, como quien dice. Así que les quería compartir ese sueño porque fue para mí realmente, es más, lo compartí con mis alumnos, recuerdo al otro día, y lo hablamos y a partir de eso ellos escribieron una cosa muy hermosa, que desgraciadamente entre mudanza y mudanza perdí ese material, pero y bueno, también agradecerles este espacio que es la primera vez que lo puedo compartir y estoy muy agradecida. Siento que sembraron en mí un montón de semillas y en este momento de gran orfandad y de hambre de humanidad, sentí que salgo muy nutrida y me gustaría volver a participar de estos encuentros que yo agradezco muchísimo al venir de haberme los convidado. Bueno, muchas gracias a gracias Silvia vos por por lo que compartir compartiste. esto y, Claro. eh, y sí, te esperamos todos los meses en estas Mm. actividades que son el segundo viernes de cada mes. Eh, Ok, Así que gracias. ojalá que puedas seguir participando. Bueno, Rubén. Sí. Ay, Silvia, perdón, ¿quién habló recién? Silvia, Disculpen. Silvia, Silvia Silvia, Beiveder. Quedé tan Beigbeder. conmovido, Silvia. Pero además del sueño en sí, la situación personal, también esto, ¿no? Esta experiencia de hoy, la posibilidad de seguir contándonos sueños. Y realmente esto ocurre, bueno, en pareja, de pronto, al despertar y contar, ¿no? Con los amigos, pero Sí. creo que poco, digo, mi experiencia y el encuentro de hoy me estimula mucho la conversación en relación a los sueños. Ujú. Eh, eh, no, quería también recordar, ¿no? En relación a esta cuestión de la elaboración,
y de la escritura en especial, ¿no? Cómo surge. Ah, perdón, y también, Paola, ¿no? Yo hice un taller con Fidel Bossio allá lejos y hace tiempo, cuento mi edad con esto que digo, en época en que él estaba con Pavlovsky, Bauleo, etcétera, y efectivamente su propuesta de taller era unas cuantas horas, creo que eran 4, donde él nos hacía pasar por 2 o 3 experiencias artísticas, sea pintura, sea escritura, algún trabajo corporal psicodramático, entrelazado. Perdón. Digamos, contar la producción y con intervenciones muy ricas para el cuadro que estábamos haciendo o el cuento que estábamos inventando allí, una experiencia muy conmovedora con Fidel, realmente un recuerdo hermoso. No, y quería recordar, se me hace largo, pero dos cuestiones, es decir, que dos grandes autores como Freud y Lacan, Freud, ¿no es cierto?, impacta mucho el Edipo de Sófocles, esa escritura, Mm. eh, el Dostoyevsky para el parricidio, el trabajo que hace con Schreber y la autobiografía de Schreber para Sí. pensar la pérdida de realidad y la psicosis, digamos, ¿no? Yo creo que es conmovedor, digamos, digamos, bueno, él dijo que quiso aprender español para leer el Quijote, ¿no? Digo, que realmente, decir, el arte ahí para el psicoanálisis, ¿no? Y después recordemos, ¿no es cierto?, que Lacan trabaja muchísimo en su seminario de la psicosis, todo lo que Freud pensó sobre Schreber y lo que él quiso pensar sobre Schreber, y en especial el trabajo que hace con Joyce. El trabajo que hace con Joyce, Claro. que le permite en ese tiempo establecer una propuesta que es la función del escrito como príncipe para lo terapéutico. Y un saber hacer, como bien decían recién, Paola, un saber hacer, ¿no? Esto que vos traes, en realidad, un hacer, ¿no? La Ujú, posibilidad de un hacer. ujú. Yo recuerdo que le dice a Joyce, usted rema con las palabras, su hija se hunde y usted rema con las palabras, ¿no? Claro, esa fue una entrevista que Joyce tiene con Jung, Con you, precisamente, con y le you. lleva los escritos de la hija, porque la hija estaba escribiendo, ¿no? Y tenía una perturbación gravísima, 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 y ahí le dice esto que vos recordás, Silvia, decir que Sí, donde él navega, con ella las palabras. naufraga, digámoslo así. Después Piglia, que lo mencionaban por ahí, habla del psicoanálisis como algo así como la función de la navegación, no sé qué hermoso. Ujú. Y yo iba a contar una pesadilla sin entrar en demasiados detalles, Dale, Nélida. claro, Empecé. una pesadilla que tenía como repetición en un en un momento determinado del análisis, de uno de los análisis, o sea que situar cuál también, este, donde una pesadilla espantosa, donde yo soñaba que alguien me decía, que no veía quién, que me decía que no hiciera o no tocara determinado lugar, porque si yo tocaba ese lugar, no importaba cuál era, a veces tampoco era claro, era cambiante, la persona que lo hiciera se moría. Y entonces yo me encontraba como entre el error el apresuramiento, donde yo ponía las manos ahí y entonces yo decía, uy, ahora me voy a morir, ¿no? Y tenía la sensación de angustia, que bueno, que me despertaba con esa sensación de qué suerte que fue un sueño, espantosa. Y en una situación que transcurrimos en el país hace un tiempito, no voy a situar qué exactamente, ocurre en la realidad algo con lo que yo lamentaba que ocurriera. Y entonces en el momento en que se anuncia eso, yo siento despierta en el cuerpo la sensación exacta de la angustia de algo que era ligado a esto de lo irreparable, lo que no tiene vuelta atrás, lo que Mm. no sé,
¿no? Como, ¿qué es? ¿No? Morirse. Y me sorprendió porque me sacudió el cuerpo de la misma manera que en la pesadilla. Claro. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado sentir eso en el cuerpo despierta. Este, y que incluso fue tiempo después de haber tenido esas pesadillas que por suerte no se volvieron a repetir, dicho sea de paso, por lo menos en los sueños, pero que me pasó eso, ¿no? Como esto de idas y vueltas, ¿no? De no solamente a veces de anticipaciones o otras veces de cuestiones de lo personal que pasa algo de lo vivido colectivamente, ¿no? Claro. Sí, también situaciones que uno vive en determinado momento y ahí las relacionás y te acordás y decís, uy, esto yo soñé Claro. algo parecido a esto que está pasando y lo relacionás en el momento en que pasa lo real, ¿no? Y uno Ujú. remite al sueño soñado en otro momento, ¿no? Claro. Y también en el sueño les pasa de decir, uy, esto ya lo soñé. Sí, Claro, sí. En muchas veces hay un grado de conciencia durante el sueño. De hecho, hay onironautas, de esto hablo en Oniricón. Hay onironautas que son personas que se entrenan, que tienen la capacidad de recordar mucho el sueño, pero también se entrenan y pueden intervenir en el sueño. Hay gente que sueña a la carta, elige con qué Ujú. soñar. O yo tenía una amiga que continuaba con el sueño de la noche anterior. Y ya, como un jugador de video game, ¿no? Pero prepara, claro, no tiene, digamos, tiene su costado negativo porque al tener un grado de conciencia no tenés el mismo, la misma profundidad de Claro, descanso, tiene claro. su costo, ¿no? Pero bueno, lo mismo estos sueños en los que uno se repite son como un estribillo, ¿no? Y el inconsciente es como si te dijera, ya estuviste acá, ¿qué pensás hacer esta vez, ¿no? Hermoso. ¿Qué otra vuelta venís a darle? Sería, Claro. Claro, ¿no? ¿qué vas a hacer? Los sueños que se repiten. Sí, La Paulina, repetición, Ah, la repetición, Paulina ¿no? está con la Claro. mano. claro. Estás Paulina. muteada, Pau. Estás muteada, Paulina. Ahí, Sí, sí. ahí está. No, no, muteada sigue todavía, Pau. muteada. No, está muteada. Ay, se Sí, fue. muteada, Paulina. No, seguí. Ahora, a ver. No, no se No, escucha. no, se escucha porque Muteada, Paulina. muteada. Paulina, si nos escuchás, estás muteada. No, no se escucha. A ver. A lo mejor no Sí, puede ahí resolver. Está Qué pena que no se tratando. puede activar. Ahora Ahora sí. sí, ahí ahora está. sí. Ah, No no podía ahora sí. desmutearme, entendieron muy bien. Gracias. Bueno, quiero decir que lo que primero que quiero es agradecer y me sumo que haya más de esto, pero quiero hacer al mismo tiempo una advertencia. El arte, en cualquiera de sus expresiones, es político porque aspira a transformar algo. Pero ¿saben una cosa? Nosotros solo no lo sabemos. Los torturadores que se especializan en deshacer gente despiertan a la persona cuando está durmiendo para no dejarlo soñar y origina Claro. perturbaciones de no retorno. No lo quiero Ujú. advertir porque nosotros no somos los. Entonces están los que nos desvivimos para que alguien produzca algo, que agarre un lápiz, que tenga un sentimiento, pero siempre eso tiene que ver con querer compartir con alguien, que de eso nos ocupamos, pero se ocupan los otros también y en eso hay que estar advertidos. También no se permite el arte a la gente que no deja soñar y hay muchas maneras que la gente no pueda comer perturba el sueño. Lo digo porque me parece que no hay que distraerse de esa cuestión, ¿no? De que apuntan muy artera y certeramente. Y me parece que como acto de resistencia hay que estar atento a estas cuestiones, ¿no? Para denunciarlas lisa y llanamente cuando te explican por qué tienen que cerrar un hospital, ¿no? Y que entonces cuando uno va dice, usted no entiende la macroeconomía. Yo no tengo que entender la macroeconomía, ¿no? Pero te descalifican, porque como yo no sé, bueno, Ujú. dicho está.
Así que agradecer una vez más y el placer. Y una cosita más chiquita. Dalí era un insomne pertinaz y muy paranoico, pero lo que él hizo con su insomnio, que gracias a Dios Gala le velaba el sueño, entonces pudo producir todo eso, de eso me enteré en Cadaqués. O sea, que lo que él pudo hacer con sus fantasmas, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener esto en claro. Nosotros no somos los únicos que sabemos esto y hay que estar muy alerta para permitir que el arte florezca. ¿Cómo? Bueno, eso nomás. Muchas gracias. Y sí, Ujú. eso hablaba de los platos vacíos, del ruido de los platos vacíos, ¿no? Sí. Claro, Nelia. Y Sí, pensaba, eso lo dice el indio, ¿no? Nelia, Sí, 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 me sí, lo dice encantó, el muy indio, sí, hermoso. sí. sí. Y si pensamos cómo sueñan la gente que vive en la calle o cómo sueñan, cómo pueden O, soñar los o cuando le refugiados. sacan el changuito a una mujer que vende paltas, Claro, por ejemplo, porque quieren la ciudad ordenada, ordenada claro. y limpia, Mm. ¿no? Entonces, ¿sabes? Esos Bueno, por eso mensajes, decía que molesta la conversación y las multitudes, ¿no? Porque las multitudes, exacto. vieron que cuando hay multitudes no hay tanta represión, ¿no? Mm. No, Cuando los números son más pequeños, la violencia se desata mucho más. Entonces me parece que tiene que ser multiplicador esto que están haciendo, no 2 veces por mes. De paso aprovecho y no le hablo a todos. Bueno, primero de todo, estar despiertos, justamente Claro, hay que evitar este despabilarse, adormecimiento de los hay sentidos. que Tenemos los despabilarse. sentidos tan bombardeados de estímulos que Claro. Sí. Claro, terminamos anestesiando. Si ustedes van a hacer una compra, yo no entro a los hipermercados, pero ya todos los lugares están tomados por televisores, por lugares, son todos claro, todo ruidosos, donde no se ruido, puede mucho hablar, uno ruido. no puede conectarse ni con uno, ni no Mm, podés pensar, no, ¿qué tipo de decisiones tomás si esa es estás la idea, adentro de Esa una es la idea, pantalla? esa es la idea. esa es la Bueno, por idea. eso, no dejar pensar, pensar. dormir, Bueno, soñar y estar despiertos es toda una constelación, digamos, que es lo que hay que Claro. tratar de Bueno, sostener y Freud hablaba de dormir para soñar y Lacan, O como diría Borges, al final hay que robar, porque el alfabeto tiene 28 letras. Yo no aspiro a escribir la Ilíada ni la Divina Comedia, pero robemos. En ese sentido lo digo, ¿no? Que cada uno se mm, tendría que atreverse, ¿no? A llevarse algunas letras y hacer algo con eso, como diría mi no, yo compañero. tengo a decir que Freud decía que había que dormir para soñar y Lacan decía que había que despertarse para poder soñar, despabilarse, ¿no? Hermoso, claro. claro. Mm. Sí, Está muy me bueno. parece Pero que de despabilarse se trata. sabiamente Freud decía que el sueño es el guardián del dormir, y Sí, porque sí, sí, Nélida cuando tenía las pesadillas se despertaba porque si no el acceso a sí, por el acceso, porque la angustia te corta el sueño. sí, claro, y, claro, Así, claro. y La así yo que les realidad voy a también, pedir, también te trae. así que los dos tenían razón, hay que dormir también. Tal cual, Eh, tal cual. hay que dormir y hay que estar despiertos. Yo les voy a pedir, También, te también. pido, Diana Pollack, si Sí, podés leer los chats sí, que eso estaba tenemos, así, esperando, porque nos sí. quedan pocos minutos. Sí, Bueno, hay varios agradecimientos. Liliana Casal, Patricia Núñez, Estela Maris Grisolía, y hay una cita de Paola que dice, comparto una cita que me hizo mucho sentido cuando la leí. Creo que nunca he conocido a nadie sin haberme hecho esta pregunta. La gente cuando no escribe, ¿qué hace? Esto es de Marguerite Duras. claro, Ah, claro. hermoso. Sí, que Una tiene joyita, ese ¿eh? librito de Se escribir. reúne, Hermoso. se reúne y habla de la escritura. Claro. Bueno, y Bueno, eso, como nos quedan ya los últimos minutos, las invito a Betina y a Nélida si quieren decir algo como para ir cerrando. bueno, Mm. retomo esto de lo personal y lo colectivo, que así como además de compartir los sueños, compartir lo escrito, las escrituras. No vivir esto de que si no es algo para el premio Nobel no escribo. Y tener siempre la humildad de que todo lo que escribimos es una semilla. Uno no sabe el potencial que tiene esta semilla. Entonces,
todas las ideas y todos los textos, por chiquitos que sean, por entre comillas bien o mal escritos, no estamos hablando de hacer literatura, sino de volcar nuestro mundo interno. Y eso es un valor inherente de cualquier escritura. Por eso los talleres de escritura funcionan tan bien, porque uno se sale del solipsismo, del yoísmo, y yo, y mi texto, No, es el texto de todos, es compartir la producción, es compartir la interioridad y ver que el otro también me trae mensajes, ¿no? El otro también soy yo. Si la soltar ya no es tuyo. Pero yo agregaría, digamos, que escribamos en el aire también, por el movimiento, por la acción. Es cierto que trajiste, sí, Buenísimo. muy hermoso eso. Muy Lo de, Muy bueno. lindo. lo de Salinas, ¿no? Muy, muy lindo lo de Salinas, sí. Ah, lo de Salinas es Lo de hermoso. Salinas, muy Lo hermoso. que Pues le digo, dice la hija me hiciste a acordar. él. Me hiciste acordar, claro, hermoso lo que Cantar con traes, las sí, sí. manos. Hay un texto de Galeano, Gurí, que el personaje es Sí. un chico que hace unos movimientos, no se los quiero spoilear, pero es Ah, Decilo, Gurí, decilo, se decilo. llama. Decir ¿cómo se el llama en título. todo caso para buscarlo? Claro. Ah, Gurí, Leerlo. Gurí ¿Cómo? se Ah, llama. Guri, 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 ah, Guri. Guri. Ah, bueno. Ya Bueno, les Hermoso. digo el nombre perfecto. del. Lo buscamos y Sí, está en este libro de Galeano que se llama Vagamundo. Ah, verdad, ah, mira. Ah, sí, Vagamundo. Guri, Es Guri, uno de los Guri. primeros. Bueno, Hay un Vale. libro, bueno, hay un Perdón, libro muy no, se interesante. llama Pequeño Rey Zaparrastroso, no se llama Gurí, ya se lo Ah, Ah, bueno, wow, hermoso. Hay un libro muy interesante de Galeano que se llama Los sueños de Elena, donde sí. justamente Cierto, Silvia, relata claro, los sueños sueños de su mujer, de la mujer de él, claro, de la sí, sí, Sí. mujer sí, de, sí. de Elena. Sí, sí. ¿Cómo ajá. se llama? Los Los sueños de sueños de Elena. Elena. Mm, Ah, sí, No lo sí. leí. Gracias por. Wow. Bueno, qué lindo que Bueno, este espacio sirva para este intercambio también, para sí, Sí, conocer claro. autores, Y escritos agradecer. y poder intercambiar esto, ¿no? Y enriquecernos Sí. con este intercambio. Yo les Agradecer. Perdón, yo quería agradezco recordar, muchísimo. perdón, 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 sí, yo quería decí. recordar los diarios de Kafka, que Ay, participó sí, mucho de los sí. diarios, pero son muy Y las especiales porque cartas. parecen aforismos o cuentos de él. Es una cosa increíble. Los diarios de Y Kafka hay las momentos cartas que también. parecen las cartas Las también, sí. Sí, cartas a también. Milena. Sí, También hay un sí, libro cartas a Milena. también hay un libro de Walter Benjamin, específico sobre sueños. Y Ah, Sí, mira. él cuenta sus sueños. Ah, sí. wow, no sabía. Qué bueno. Ajá. Bueno, nos Bueno, hemos súper enriquecido hoy sí, con este Sí, 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 intercambio, absolutamente. esta maravilloso. conversación. Esto hoy fue una verdadera conversación. Hermoso, Así hermoso. que les agradezco un montón, les agradecemos a Bettina Placer. Bensiñor por su presencia, por estar aquí por primera vez en nuestro espacio. Nélida Di Rienzo, como siempre, muy enriquecedora tu participación. Y bueno, y a todos los que hoy estuvieron, también muchísimas gracias y los Gracias. esperamos en próximos gracias. encuentros. Gracias. Gracias Muchas a todas y gracias. todos. Gracias, Gracias a gracias. la Gracias. comisión. Sí, Muchas Gracias. 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 muy bueno, buena, muy bueno, gracias. Intercambio. un aplauso. Gracias, Muchas Bettina. gracias. Muy buena. Gracias. Adiós. chao. Gracias.